Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar, como les anuncié antes de la pausa, de la epilepsia, que es una enfermedad del sistema nervioso que provoca convulsiones, pérdida de conocimiento y es considerado el segundo trastorno neurológico más frecuente después de la demencia. Lo que pasa es que la epilepsia está rodeada de muchos mitos, ¿verdad? Hay mitos, por ejemplo, de que es correcto echarle agua fría a una persona mientras está en una convulsión, en una crisis, o que en cada convulsión se mueren miles de neuronas. Y queremos conversar acerca de qué de todo lo que se dice de la epilepsia es cierto y qué no, y sobre todo hablar del papel que juega la cirugía como parte de un tratamiento efectivo. Y por eso está con nosotros el neurocirujano Eduardo Huertas para explicarnos. Les recuerdo que puede preguntarle al doctor si tiene alguna consulta en particular a través del Facebook del programa y también a través del WhatsApp 6087-7777. Doctor, un placer, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Definamos la epilepsia. ¿Qué es y por qué se da? Epilepsia primero es conocida desde tiempos bíblicos, tiene una historia muy larga y era muy mal entendida, y todavía hoy por hoy es triste saber y darse cuenta que es muy ignorada y muy mal entendida. Epilepsia no es más que un desorden eléctrico cerebral. Algo está ocurriendo en nuestro cerebro que produce un desorden eléctrico, y lo que vemos son las manifestaciones de ese desorden eléctrico. Las crisis convulsivas no son más que un síntoma de la enfermedad de fondo, que es causado por una lesión de algún tipo, de tipo funcional en el cerebro. Doctor, ¿y cuál es el panorama de esta condición en el país? Se considera más o menos en nuestro país que tenemos un 1% de la población va a sufrir una crisis convulsiva en algún momento de su vida, y tenemos epilépticos, un 1% de la población son epilépticos, o sea, ya en algún punto de la vida. Recordemos que epilepsia puede dar desde la infancia hasta cuando somos adultos mayores. Entonces, durante toda nuestra vida, las probabilidades de sufrir de epilepsia son patentes. Lo único que se necesita es tener cerebro para tener la probabilidad de sufrir epilepsia en algún momento. ¿Hay diferentes tipos de epilepsia? Sí, hay muchos tipos de epilepsia, hay muchas diferentes variaciones, y para esto quiero hacer énfasis que en estos pacientes no son de manejo neuroquirúrgico de entrada, son de manejo por el neurólogo. Son incluso muchos pacientes epilépticos bien controlados son referidos de sus neurólogos a médicos generales o a los servicios periféricos para ser manejados, porque están bien controlados y de fácil manejo, y entonces son personas que están bajo un buen tratamiento y les va muy bien y tienen excelente control de sus crisis convulsivas. ¿A qué edad es más común, es más frecuente que se comiencen a presentar las crisis de epilepsia? Realmente tenemos casi que dos extremos en la población, tanto en niños como en adultos un poco mayores. Hay muchas razones. Un infarto cerebral, un derrame cerebral, una lesión cerebrovascular puede producir crisis convulsivas. Los tumores cerebrales pueden producir crisis convulsivas. O lesiones perinatales, niños que tuvieron partos difíciles o que tuvieron lesiones en su infancia, puede provocar lesiones cerebrales, y estas desencadenan epilepsia. ¿Podría ser una condición heredada, la epilepsia? Sí, aunque es usualmente más una condición congénita, es decir, que tenga que ver con los eventos perinatales, tanto bebés prematuros que sufren hemorragias cerebrales o bebés que más adelante vayan a sufrir otras condiciones. Esto es lo que es más frecuente. Doctor, ¿y hay no sé, factores de riesgo o algunas condiciones que propicien la aparición de la enfermedad? Veamos, en niños, procesos infecciosos importantes, meningitis, algunos trastornos, traumas craneoencefálicos, por supuesto que pueden propiciar la enfermedad, tumores cerebrales pueden propiciar la enfermedad, y otras lesiones congénitas también, congénitas cerebrales, pueden propiciar la enfermedad. En adultos, trauma de cráneo, accidentes, e incluso estilos de vida no saludables que vayan a llevar a lesiones cerebrales o cerebrovasculares, por ejemplo, derrames cerebrales, hipertensos que no están bien controlados, o personas que sufren de infartos múltiples por trastornos del colesterol y trastornos circulatorios, pues pueden sufrir lesiones cerebrales y por ende tener un riesgo más elevado. Hay muchas condiciones, es complejo, incluso el estado metabólico del organismo puede afectar al cerebro. El cerebro es un órgano muy sensible y que responde a un cuerpo saludable o a un cuerpo enfermo de la misma manera, y se va a enfermar si no cuidamos el cuerpo, y va a estar mejor si cuidamos nuestro cuerpo. Claro, quería preguntarle por las convulsiones, que son quizá el signo más evidente, más claro
de esta, y lo que más nos asustan. Y son las que más asustan. Sí. Las crisis convulsivas lo que ocurre es que el desorden eléctrico que se está generando en el cerebro se esparce a través del cerebro. Puede empezar focalizado en un punto del cerebro, pero luego se esparce como si fuera se desencadena una crisis eléctrica y entonces se pierde el control del cuerpo. Hay movimientos, sacudidas muy fuertes, se puede perder la conciencia y la persona cae al suelo. Lo que hay que hacer en esas circunstancias es no entrar en pánico, que es lo que todo el mundo hace inmediatamente. Todo el mundo entra en pánico. Lo primero que hay que hacer es no entrar en pánico, ayudar a la persona, ponerla de medio lado y se recomienda sobre el lado izquierdo, porque si hay algo en la boca que pueda ser aspirado, es más difícil que sea aspirado al pulmón izquierdo que al pulmón derecho. Entonces ponemos sobre el lado izquierdo y pedir ayuda si la crisis no está autolimitándose en poco tiempo. La gran mayoría de las crisis son autolimitadas y la gran mayoría de las crisis son cortas. Lo que pasa es que para la persona que lo está experimentando como auxiliar, como que está ayudando a esa persona que cayó, se le hace eterno, se le hace muy largo. Pero una de las cosas que es importante hacer es ver la crisis para después poderla identificar, para después poderla explicar al personal médico o paramédico que atienda a esa persona. Ya vamos a hablar de algunas cosas que popularmente se dice que hay que hacer o que no hay que hacer cuando una persona sufre una crisis, que me parece que es muy importante que lo repasemos. Usted nos acaba de dar alguna introducción ahí diciéndonos que lo correcto es colocar a la persona del lado y ojalá del lado izquierdo. Correcto. Pero antes quería saber, doctor, si hay... ¿Se puede saber con anticipación? ¿Una persona puede advertir con anticipación cuando se va a presentar una crisis de epilepsia? Algunas personas son capaces de sentir lo que se llama un aura, es decir, se perciben que hay un cambio en su estado general. Pueden sufrir taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, pueden tener algunos otros síntomas de diferente tipo y entonces lo pueden percibir. Estas personas tienen suerte porque al menos se dan cuenta que algo no está bien, pueden sentarse y evitar una caída y un golpe. Muchos epilépticos han sufrido fracturas y traumas de cráneo severos porque no les da la oportunidad de preverla. Incluso hay monitores y diferentes dispositivos que se usan en algunas personas que les avisa que hay cambios en su organismo que son sugestivos de que se va a disparar una crisis. Pero son los menos, lamentablemente. La gran mayoría de los pacientes tienen la crisis sin previo aviso. De sopetón, que decimos. De sopetón, como decimos. Ahora, doctor, pero digamos, la gente que está alrededor de la persona puede advertir algo. A veces, o es muy difícil. A veces sí, a veces no. La persona se puede poner pálida o simple y sencillamente cambia la conducta. Y si ya es una persona conocida, epiléptica, pues entonces es relativamente más fácil porque uno va aprendiendo los síntomas de aura o de aviso, por decirlo así. Pero insisto, algunos pacientes no tienen ni siquiera la oportunidad de prever, de sentir eso. Por eso todo epiléptico debiera de tener, en mi opinión y mi recomendación, es que todo epiléptico debiera de tener un brazalete o un collar que indique que es epiléptico y qué tratamiento está tomando, porque eso ayuda al personal de auxilio, si pasa en la calle o si pasa en cualquier parte, a comprender qué es lo que está pasando. ¿De qué depende la cantidad de convulsiones o la cantidad de crisis que tenga una persona? Depende de muchísimos factores, fundamentalmente depende de la causa de fondo, de la enfermedad de fondo en el cerebro, si hay un daño estructural, si tenemos un tumor, si tenemos secuelas de una meningitis, si tenemos secuelas de una encefalitis y depende mucho del daño estructural de fondo. Usualmente no depende del paciente, excepto el paciente que es mal paciente y no se toma el tratamiento. El paciente que no se apega a su tratamiento, pues entonces puede tener definitivamente más crisis y va a sufrir más complicaciones. Doctor, ahora sí, hablemos de cuáles son las recomendaciones que usted nos puede dar si nosotros estamos frente a una persona que tiene una crisis de epilepsia. Ya usted nos dijo que lo correcto es colocarlo del ladito del lado izquierdo. Lo primero, no entremos en pánico. Okay, número uno. Número dos, una de las mejores maniobras es ponerlo del lado izquierdo. La persona va a empezar a respirar de manera espontánea. La respiración va a ser irregular, sépanlo, pero normalmente en el 99.9% de los casos, excepto cuando algo estaba en la boca y obstruye la vía aérea, normalmente la respiración se reanuda, aunque sea irregularmente.
Lo segundo es no movilizarlo más allá de lo estrictamente necesario, porque en la caída, si es que sufre una caída, pudo haber sufrido un trauma tanto de cráneo como de columna cervical. Y lo tercero es pedir ayuda cuando ya la persona ha parado de la crisis. A menos que tengamos a alguien más que nos pueda asistir, pues entonces es mejor asistir en la posición a esa persona en el momento. Nunca, por favor, nunca metan el dedo en la boca. No hagan eso para sacar algo, porque ahí van a perder un dedo. Nunca hagan eso. Sí, porque la fuerza, ¿verdad? Porque la persona puede apretar y simple y sencillamente, literalmente corta el dedo. ¿Okay? Y eso es una de las primeras cosas. Y eso que, o sea, jamás le echen agua o le pongan olores o alcohol, porque eso no tiene ningún sentido. Eso es un desorden de origen cerebral, no es un asunto emocional, es un desorden eléctrico cerebral y por ende no va a ser afectado por estas cosas que no le traen ningún beneficio al paciente. Qué importante eso, porque he sabido incluso de gente, como le dije hace un rato, que le coloca un lápiz, por ejemplo, un lapicero a la persona en la boca. No, muy peligroso, porque incluso lo puede partir e irse hacia la vía aérea. Los músculos maceteros se contraen con tanta fuerza en algunos de estos pacientes que pueden literalmente cortar un dedo. Claro. ¿Todo paciente epiléptico va a sufrir convulsiones? De algún tipo sí, no necesariamente, pero todo paciente epiléptico se manifiesta como convulsiones. Incluso una primera y única convulsión no implica epilepsia. No implica epilepsia, implica un desorden eléctrico cerebral que si se repite, pues entonces se cataloga como epiléptico. Pero una única convulsión en la cual cae, la persona pierde la conciencia, el cuerpo se sacude, puede orinarse o defecarse, puede echar babas y espuma por la boca, eso no significa que es epiléptico. Pero si ya tenemos una secuencia, si ya tenemos una segunda, una tercera crisis, pues entonces estamos hablando de epilepsia. Estas convulsiones, doctor, ¿pueden dejar secuelas, no sé, a nivel cerebral negativas, importantes? Usualmente no. Usualmente lo que ocurre es un incremento en el metabolismo cerebral y la actividad eléctrica se incrementa mucho. El problema es cuando las crisis son muy seguidas, muy frecuentes, diarias, que interrumpe la capacidad cognitiva de la persona, interrumpe la capacidad de aprendizaje e incluso la alimentación. Estos son pacientes de difícil manejo o lo que conocemos como pacientes refractarios, que son pacientes que simple y sencillamente no responden al tratamiento usual y en los cuales ya hay que considerar otras medidas terapéuticas. Perfecto. Estamos conversando con el neurocirujano Eduardo Huertas acerca de epilepsia. Vamos a irnos a una información comercial importante, luego un corte y vamos a venir para conversar acerca de la cirugía. Me parece que es importante que toquemos el tema. Así que vamos con Nancy. Bueno, continuamos. Estamos conversando con el neurocirujano Eduardo Huerta sobre la epilepsia. Quería preguntarle, doctor, ¿cómo se diagnostica? ¿Verdad? Y ya usted nos habló hace un rato acerca del tratamiento, porque luego del diagnóstico viene la parte del tratamiento. ¿Cómo se diagnostica? Usualmente la primera, como decía antes, la primera crisis convulsiva no es un diagnóstico de epilepsia, es una crisis convulsiva que puede ocurrir por muchas razones, incluso por fiebre. Pero una segunda crisis convulsiva ya nos está diciendo de que hay algo a nivel del funcionamiento cerebral que está mal. Y entonces lo primero es hacer un análisis del funcionamiento cerebral, de la actividad eléctrica cerebral, y para eso el electroencefalograma es indudablemente el estudio idóneo. Luego tenemos que analizar la estructura cerebral. ¿Qué está causando? ¿Estamos seguros de que el cerebro no tiene ninguna lesión específica que debamos reconocer, entre ellos tumores y lesiones de otro tipo? Entonces, imágenes de cerebro, de los cuales el estándar de oro es la resonancia magnética, es parte del estudio. Pero también hay que estudiar el metabolismo y el estado inmunológico de esos pacientes, porque como decíamos antes, el cerebro responde a la situación de salud del cuerpo, y si el cuerpo no es saludable y tiene trastornos del hígado, de los riñones o de cualquier otra parte, pues entonces puede tener manifestaciones y crisis convulsivas. Y entonces, como ves, Randall, el tratamiento es muy variado, depende de si la causa es hepática, pues hay que tratar el hígado para parar las crisis convulsivas, y si la causa es meramente cerebral, hay que tratar el cerebro para parar las crisis convulsivas. Quería que conversáramos sobre la cirugía. ¿En qué casos
se debe recurrir a ella y en qué consiste? Un tercio de todos los epilépticos son lo que se conoce como refractarios. El paciente refractario es una persona que no responde apropiadamente al tratamiento médico o que tiene síntomas muy intensos, secundarios, efectos secundarios muy intensos a los medicamentos que está tomando. Porque muchos de estos pacientes no se controlan con uno, no se controlan con dos, ni con tres medicamentos o se controlan mal. El paciente refractario, el paciente que sigue convulsionando, el paciente que no responde bien a medicamentos, debe de considerarse para cirugía de epilepsia porque puede ser tanto algo que cure o puede regular enormemente. En esta imagen lo que estamos viendo es un caso muy bonito, es un paciente que tuvo una lesión evidente en la resonancia magnética, se ve la imagen de la izquierda en A, donde hay una flecha, hay una imagen un poco iluminada blanca, aquí hay una lesión en el cerebro que es tributaria de ser extirpada para curar la epilepsia. En la imagen B lo que estamos viendo es que estamos haciendo un mapeo electroencefalográfico transoperatorio, es decir, se abre el cráneo, se descubre el cerebro y se ponen electrodos como el que tengo aquí, que ahora le voy a mostrar, y de esta forma hacemos un mapeo para asegurarnos de que el cerebro no vamos a quitarle una zona que sea elocuente, es decir, una zona que sea importante. Incluso algunos de estos pacientes hablan y se les hacen preguntas y si se les pide que hagan cosas durante la cirugía. Es cierto, yo he visto imágenes durante la cirugía. Gente que toca instrumentos musicales. No solo eso, gente que resuelve ecuaciones y que resuelve preguntas sofisticadas para saber dónde estamos y dónde podemos hacer cirugía y dónde no. Eso me parece tan sorprendente. Pero el cerebro, una de las hermosas cosas que tiene es que no duele. Entonces nos permite, aunque muchos tengamos dolores de cabeza en algún momento de la vida, el cerebro en sí no duele. Entonces nos permite poder manipularlo quirúrgicamente sin que el paciente experimente dolor. En la última imagen, lo que teníamos en las dos imágenes de abajo, lo que teníamos era entonces localizada la lesión, y no sé si la podemos volver a poner, por favor, localizada la lesión en la imagen de la izquierda de abajo, que ahí se ve donde ya está bien localizado y pueden ver donde incluso tiene numeraciones que se hicieron durante el mapeo, y luego en la imagen de la derecha de abajo vemos donde se extirpó ese pedazo de cerebro que era un problema y que desencadenaba las crisis convulsivas. ¿Y ya con eso el paciente mejora? Este es un paciente que particularmente quedó curado después de cirugía. ¿Nunca más? Nunca más. Yo tuve una paciente de 16 años que pidió precisamente ser operada el día de su cumpleaños porque ella quería renacer después de esto. Localizamos una lesión muy específica, extirpamos esa lesión y se curaron sus 15 crisis convulsivas diarias. Se curaron. Y aquí lo que podemos ver en este modelo, si lo enfocamos un poquito de cerca, lo que tenemos es precisamente estos electrodos que se utilizan durante cirugía para colocar sobre la superficie cerebral y ver la actividad del cerebro e incluso pedirle a la persona que haga cosas. O incluso podemos enviar estímulos eléctricos y ver cómo esto tiene efectos en el cuerpo, ya sea motores o ya sea verbales o ya sea de otros tipos. Doctor, cuando usted dice que el cerebro no duele, ¿eso significa que la persona está sin sedación o hay algún grado de sedación? Hay un grado de sedación porque los tienen que bordes, abrir la piel y todo lo demás sí es sensible, pero en términos generales al cerebro lo podemos estimular y no provocarle dolor al paciente en cirugía despierta. Cuando hacemos cirugía en el paciente consciente despierto, hay un grado de sedación, pero colabora durante cirugía. Estos son una de las muchas gamas de diferentes tipos de tratamientos quirúrgicos que se pueden realizar. Esta es una cirugía bastante invasiva, es cirugía de cráneo abierto, pero es muy efectiva en casos seleccionados. Y aquí quiero ser enfático, casos seleccionados, de forma muy buena. Sí, no es para cualquier paciente. Hay muchos tipos de cirugía cerebral directa específica para resección de zonas que están dañadas o para modificar el funcionamiento de esa zona. También incluso podemos colocar electrodos en el cerebro, electrodos profundos que se colocan en diferentes puntos, un poco diferentes a estos, que lo que van a hacer es estimular las zonas del cerebro para parar las crisis convulsivas antes de que se propaguen. Entonces hay muchas variaciones técnicas. Ahora, usted nos decía anteriormente, me pareció entenderle así, que dependiendo de la zona del cerebro donde esté la lesión o donde esté el problema, se puede operar
o no se puede operar. Correcto, porque hay zonas elocuentes que no podemos extirpar y entonces, por ejemplo, si vamos y extirpamos una zona del cerebro con la cual somos capaces de comunicarnos y hablar, pues la persona va a quedar incapacitada de por vida. Entonces, esa no es una zona que podamos extirpar. Pero voy a darle otro ejemplo. Yo tuve una niña hace muchos años que llegó teniendo crisis horrorosas de alucinaciones, espantosas. Ella veía diablos salir por las paredes y pegaba gritos de desesperación. Le hicimos una resonancia magnética y tenía un tumor en la zona accesoria de la visión en la zona posterior del cerebro. Era un tumor pequeñito, un tumor benigno, pero estaba ahí tirando crisis eléctricas. Lo identificamos, llegamos, extirpamos el tumor, curadas las crisis de alucinaciones. Y ese era un tipo de crisis convulsiva. Ella no se desmayaba, ella no caía al suelo batiéndose, pero es importante entender de que el cerebro va a dar manifestaciones dependiendo de la zona donde está afectada. Y le estaba afectando la zona visual, ella estaba viendo alucinaciones. Doctor, muchas gracias. Yo creo que ha sido tan interesante conocer de esto. Esto es importantísimo, Randall. Sí. Si tenemos 30 segundos, Dele. es un estimulador vagal, que es lo último en cirugía mínimamente invasiva. Esto se coloca en el paciente debajo de la piel. ¿Me permite para mostrarlo? Claro que sí. Voy a Se coloca colocarlo aquí. debajo de la piel y lo ponemos con un electrodo que se pone alrededor del nervio vago. Es un nervio especial que baja por el cuello. Es cirugía ambulatoria. Esta no es cirugía cerebral. Y esto es para pacientes que no tienen una lesión específica, pero ahí se que coloca. así como está colocado debajo de la piel, igual que un marcapaso, solo que el electrodo va al nervio vago y esto frena las crisis convulsivas en los pacientes refractarios que no tienen una lesión cerebral específica, pero que son de difícil manejo, y reduce enormemente las crisis convulsivas y mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Y la persona va, se lo coloca y ese Y mismo le día se va dura para ahí la casa. de 8 a 10 años, se va para la casa, es ambulatoria, cirugía totalmente ambulatoria, no se tiene que quedar en el hospital, se opera y se va, y ellas mismos incluso son capaces de parar crisis porque tienen un brazalete que cuando sienten los síntomas les ayuda el equipo lo hace por sí solo, automáticamente identifica la situación de crisis convulsiva, pero también el paciente tiene control sobre su equipo. Se nota. No, bueno, ligeramente está debajo Hay una de la protuberancia piel. ahí. Es una pequeña protuberancia, pero es una cosa que cambia la vida de los pacientes de manera dramática. Interesante. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Valieron Muchas la pena gracias a esos ustedes. 30 segundos del final Me alegro. para explicarlo. Él es el doctor Eduardo Huertas, es neurocirujano y está en el 2208-1211, o también le puede escribir al WhatsApp 8391-2111. Ahí están apareciendo. Muchas gracias de nuevo. Perfecto, Continuamos. encantado. Muchas gracias a ustedes.